Y las palabras convencen, Juan José, pero el ejemplo arrastra, el ejemplo atrae, el ejemplo influye en la vida de nuestros amigos. Para restaurar esa amistad. ¿Por qué? Porque las amistades son realmente muy beneficiosas para nuestras vidas, Juan José. Por eso Jesús se acerca a Pedro y le dice, le da otra oportunidad, le reafirma aquella relación que tenían. Jesús le dice a Pedro, mira, me amas. O sea, el amor como base de la amistad, José. Y esto es lo que tenemos que tener siempre, todo en base del amor, todo lo que hagan sea con amor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Jesús, cuando se acerca a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? La primera palabra que Jesús usa es ágape, agapao. Pedro me agapao, para que entendamos el amor de Dios. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios, ágape, es el amor incondicional. Es el amor que no espera nada a cambio. Es el amor cuando hace algo, no espera nada a cambio. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapao? Pedro le contesta, maestro, te quiero. Podríamos decirlo así, para que entendamos, porque en la Reina Valera siempre encontramos a Jesús diciéndole, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, maestro, tú sabes que te amo. En cambio, cuando vamos a las palabras originales, nos damos cuenta de que Jesús, cuando le dice, ¿me amas?, usa la palabra agapao, y la respuesta de Pedro usa la palabra fileo. ¿Qué quiere decir esto? Es como si yo me acercara a un hermano, a un amigo, y le dice, mira, te amo, y él me contesta, te quiero. Entonces, también aquí miramos otra cosa, Juan José, que la base de la amistad es el amor, pero también la sinceridad. Cada pregunta que Jesús le hacía a Pedro era en base a amor, al amor, y también a la restauración de la amistad. Pero también de la parte de Pedro miramos la sinceridad ante todo. Jesús tuvo este privilegio, Valerio, en restaurar realmente la amistad entre sus discípulos, y yo creo que esto es un gran ejemplo para nosotros hoy en día realmente de cómo poder restaurar nuestras amistades, Valerio. Yo creo que si Jesús nunca se hubiese acercado a Pedro, o si en este caso Pedro quizás si hubiese huido de Jesús, yo creo que nunca hubiésemos conocido la historia de Pedro hasta el final, Valerio, porque cuando ya vamos a las cartas que Pedro llegó a escribir, podemos realmente ver a un Pedro ya transformado, porque cuando ya en los 4 evangelios podemos ver a un Pedro, quizás a un Pedro que era muy, no sé, tal vez por decirlo así, era un Pedro impulsado realmente por sus emociones, que tal vez sí, realmente muchas veces no tenía esta paciencia, este amor por las personas, pero cuando ya después de que haya negado Jesús y a orillas del mar, viene Jesús y le empieza a decir, realmente me amas, tal como lo llegas a explicar, tienes un amor ágape, tienes un amor perfecto para mí. Pero hasta la última parte Pedro llegó a decir, Jesús, realmente te voy a amar con este amor ágape. Y realmente podemos ver este cambio en Pedro, y cuando llegamos a leer las cartas de Pedro, podemos encontrar un Pedro en decir, hijitos míos. Yo creo que podemos ver realmente la transformación que tuvo Pedro, pero ¿cómo tuvo esta transformación? ¿Cómo obtuvo él? Pues lo tuvo gracias a que Jesús lo perdonó, gracias a que Jesús llegó a restaurar algo que él mismo
quizás lo quebró, algo que él mismo destruyó. Viene Jesús, le empieza a decir, te voy a restaurar. Y realmente esto es un gran ejemplo para hoy en día, Valerio. Yo creo que muchas veces tenemos este gran privilegio, muchas veces, que cuando las personas nos llegan a fallar, tenemos este gran privilegio de demostrar realmente que tenemos el amor de Jesús en nosotros. Pero tristemente, Valerio, hoy en día, si una persona nos llega a fallar y no lo sé, llegamos quizás a decirles sus verdades tal y como es y no le damos chance de perdonarlos. Pero cuando vemos esto, yo creo que si llegamos a seguir el ejemplo de Jesús, pueden haber amistades muy diferentes. Pero ¿cómo podemos marcar esta diferencia? Pues seguir los pasos de Jesús tal como lo hizo con Pedro. Sí, Juan José, acá miramos cómo Jesús no condena a Pedro a pesar de su error, a pesar de su caída, a pesar de que Pedro, podríamos decir, la había regado, había negado a su maestro, había negado a su amigo, porque se dice que Jesús tenía a sus 3 mejores amigos y era Pedro, Juan y Santiago. Estos eran los mejores amigos de Jesús, además de ser sus discípulos, eran sus mejores amigos. Ahora, podemos ver en este acontecimiento, después de que Pedro negó 3 veces a Jesús, el contexto acá, Juan José, es más profundo, porque dicen las Sagradas Escrituras que era de mañana. Jesús les hizo desayuno, les dio de comer, y después de comer, seguramente Pedro no se sentía bien del todo. Le decía yo a un grupo de personas con quienes compartía la semana pasada, y les decía, cuando las cosas no marchan bien, el rostro lo dice todo, nuestros ojos no mienten. Entonces, seguramente Pedro estaba cabizbajo, estaba con vergüenza, con pena, el estar nuevamente con su maestro. Si él le había dicho a Jesús, mira, yo voy a estar contigo hasta la muerte, si yo tengo que morir contigo, yo voy a morir contigo. Pero él, en vez de cumplir su palabra, lo negó. Pero acá miramos a un Jesús sin reproche, sin odio, sin rencor, sin condenación. Se acerca a Pedro, le dice, Pedro, me has agapao, me amas. Pedro le dice, maestro Fileo, te quiero. Y esto seguramente a Pedro le dolía. Jesús le dice nuevamente, y la misma respuesta de Jesús, de Pedro. Pedro responde, te quiero. Jesús le dice, me amas con el amor ágape, el amor perfecto. Y Pedro era sincero y le decía, maestro, no puedo llegar a ese amor tan perfecto. Y acá está la parte, Juan José, que a mí me conmueve, que a mí miro la humildad de Jesús. Porque la tercera afirmación, Jesús ya no le dice, me agapao. Jesús le dice, Pedro, Fileo, ¿realmente me tienes ese amor fraternal que dices? Y es ahí seguramente Pedro derramó lágrimas y le dice a Jesús, maestro, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Porque Jesús se humilló tanto, se niveló al amor de Pedro, diciéndole, mira, yo sé que no puedes amarme con el amor que yo te he amado, dando mi vida por ti, pero yo me humillo hasta lo sumo por ti, diciéndote, comparando nuestro amor, ¿me quieres? Y Pedro le dice, sí, te quiero, tú lo sabes todo. ¿Qué lección nos deja esto, Juan José? De que muchas veces en la restauración de una amistad yo tengo que humillarme, tengo que estar con mi amigo para la restauración de esta amistad. Y también no solamente la restauración de la amistad, sino que una nueva oportunidad para seguir en la labor que Dios nos ha encomendado.
Y todo esto lo que llegas a mencionar, Valerio, realmente nos deja mucho de qué aprender todavía, mucho de qué seguir en cuanto al ejemplo de Jesús y su amistad con sus 12 discípulos, y más con estos 3 que llegabas a mencionar en cuanto a Pedro, Juan y Santiago. Y aquí podemos ver realmente el gran amor y ese profundo amor que tiene Jesús, que tiene Dios hacia la humanidad en venir a buscarnos. Realmente esto nos da o nos impulsa, Valerio, en buscar a esas amistades que nos han fallado, en ser nosotros los primeros, en dar ese paso de si algo no salió bien, si hubo pleito, pues seamos realmente nosotros esas personas que puedan marcar esa diferencia. Realmente Jesús no esperó a que sus discípulos fueran a esa tumba o que fueran, no sé, tal vez por los montes en gritar su nombre: Jesús, ¿dónde estás? Queremos hablar contigo. Yo creo que no era esto, sino que los discípulos quizás estaban en su oficio, Valerio, de pesca, pero viene Jesús, los encuentra y tal como lo mencionabas, Jesús les da de comer. Realmente llega a demostrar que sigue siendo ese Jesús que conocieron como el primer día. Y aquí es donde realmente nos deja este gran mensaje, Valerio, en buscar a esas personas, realmente qué tan diferentes somos. Y lo más importante es restaurar, Valerio. Yo creo que lo volvemos a mencionar: si ha habido pleito en nosotros, realmente cultivemos el amor de Jesús en nosotros, sigamos este paso. Hoy en día yo creo que no hay excusa, Valerio. Muchas veces llegamos a decir esto: es que Jesús es perfecto, es que Jesús era Dios, por eso que nosotros no podemos compararnos. Y es verdad, Valerio, pero realmente no es una excusa. No es una excusa en decir: por eso yo no puedo perdonar, o por eso yo no puedo hacer esto, porque no habita en mí ese amor perfecto. Pero cuando vemos ya un Pedro ya perdonado, un Pedro transformado, podemos ver que Pedro aprendió. Y ese es también el mensaje para nosotros: que tanto podemos aprender ya de nuestros errores, que tanto podemos aprender ya cuando la corrección de nuestras amistades, la corrección de nuestros padres, porque aquí realmente no hay excusa en decir: es que se me olvidó. Cuando Pedro tuvo ese encuentro nuevamente con Jesús, podemos ver la gran transformación que tuvo en él, no solo en cuanto a con sus discípulos, sino que con todas las personas que lo rodeaban. Yo creo que esa es la invitación, Valerio, de aprender en cuanto a todo esto. Sí, Juan José, lo que mencionas es aprender la lección cuando caemos, cuando fallamos con nuestros amigos. Acá nos damos cuenta en Pedro en ese momento. Pedro en ese momento a lo mejor no pudo amar a Jesús en el nivel que Jesús le decía. Pero nos damos cuenta más adelante que Pedro le demostró ese amor ágape a Jesús, entregando su vida por la causa de Jesús, dando su vida así como la de su maestro. Incluso los historiadores dicen, Juan José, que Pedro dijo, y se dice que murió junto a su esposa, y murieron de cabeza. Y él dijo en ese momento, Pedro pidió que no lo crucificaran como su maestro, porque no era digno de morir como su maestro, como su mejor amigo. En este momento nos damos cuenta que en el proceso Pedro aprendió. Lo que mencionamos muchas veces es que las palabras convencen, Juan José, pero el ejemplo arrastra, el ejemplo atrae, el ejemplo influye en la vida de nuestros amigos. Por eso Jesús demostró su amor incondicional por Pedro. Jesús demostró ese amor sin esperar nada a cambio. Y aún Pedro en ese momento, que no estaba preparado y no se sentía digno de decirle a Jesús: Maestro, sí te amo. Pero en el tiempo él aprendió y dijo: yo amo realmente a Jesús. Y lo demostró muriendo como su maestro. Y aquí nos damos cuenta de que tenemos que aprender la lección cuando nosotros también fallamos. Pero también, Juan José, esto es una amistad muy sana,
Es una amistad que definitivamente nos lleva al propósito de Dios. Pero también hay amistades que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Y es lo que mencionábamos hace ratos. Amistades tóxicas. Amistades que en vez de acercarme a Dios, en vez de motivarme en congregarme, en vez de involucrarme en las cosas de Dios, me alejan. La iglesia siempre está ahí. No, hombre, qué culto siempre hay. No, hombre, vas otro día. No, hombre, hace esto, Dios no te mira. Y cosas así son amistades que nos van afectando y alejándonos de nuestro propósito, de que es primeramente agradar a Dios con todo lo que somos, y primero también con nuestras amistades, agradar a Dios con José. Exacto, tenemos que ser esas amistades, Valerio, realmente en influir realmente en las cosas buenas en este mundo, más que de este mundo, realmente que podamos ser esas amistades que puedan acercar a esas personas, o si en nuestro caso, o las personas que nos están viendo, Valerio, si tienen amistades realmente que tal vez no se congregan en una iglesia, que podamos realmente ser esas amistades que puedan marcar una diferencia entre el resto de las personas. Tal como lo mencionabas, yo creo que sí, esto es un punto muy, pero muy válido. Creo que nos es fácil hablar muchas veces, pero realmente el ejemplo es lo que marca la diferencia. Y esto lo podemos ver en Jesús. Él no solo lo decía en palabras, sino que lo vivía también con hechos. Realmente él lo vivía con su ejemplo. Y todo esto tal vez en la Biblia no lo encontramos, Valerio, pero realmente cuando leemos las Escrituras podemos ver que realmente Jesús marcó la vida de sus discípulos. ¿Cómo? No solo con sus palabras, sino que realmente lo hizo con su ejemplo. Yo creo que hoy en día tenemos que reflexionar en esto, Valerio, en decir, ¿por qué tengo que ser una amistad sana? ¿Por qué tengo que ser una amistad que puede que acerquen hacia Dios fácil? Yo creo que eso es lo que vino a hacer Jesús por nosotros, Valerio. Nos acercó más hacia Dios, nos justificó delante de Dios. Y aquí es donde a mí me gusta decir muchas veces, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué no nosotros no seguir este ejemplo? Yo creo que esto es nuestro mayor ejemplo, nuestro gran reto hoy en día también, Valerio, en ser esas amistades que puedan acercar a las personas hacia Dios. Sí, Juan José, ser esas personas y lo que mencionas. Jesús nos vino a acercar a Dios, no solamente nos acercó a Dios, realmente nosotros no estábamos ni siquiera solo lejos de Dios, sino que éramos los enemigos de Dios. Jesús, con su amor perfecto, Él nos declaró justos delante de Dios. Jesús, con su amor perfecto, no solamente nos acercó, sino que antes, si nos acercábamos a Dios, que éramos sus enemigos, Juan José, eso era muerte segura. ¿Por qué? Porque dice Romanos que todos habíamos pecado y estábamos expulsados de la gloria de Dios. Jesús viene y con su amor nos cambia de posición. Ahora ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios, somos sus hijos. Y el apóstol Pablo con razón le decía a los hermanos en la ciudad de Corinto, y les decía esto: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, refiriéndose a tantas cosas que falsos maestros estaban metiendo dentro de la iglesia. De ahí dice, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Aquí nos damos cuenta de la importancia, Juan José, de las amistades sanas. Así como las amistades sanas me acercan a Dios, cambian mi carácter para bien, pero también las malas compañías cambian mi carácter, cambian mi forma de ser, cambian mi rumbo, cambian mi propósito. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a rodearnos de gente. Yo siempre digo esto: amistades con propósitos eternos. Que mis amistades, con esto tampoco decimos, como sea, a los que nos congregamos en una iglesia, ya no tengas ningún amigo del mundo. Entonces, ¿cómo los vamos a ganar?
nos referimos a aquellas amistades íntimas, aquellas amistades donde tú sabes que te pueden dar una palabra de ánimo, aquellas personas donde tú sabes que te van a escuchar, aquellas amistades, Juan José, que nos acercan a Dios después de contarles nuestra situación, porque las malas compañías, si yo les cuento mi situación, no hombre vos, vamos a tomar algo, no hombre vos, hace esto, de lo que te estás perdiendo. Entonces las malas compañías corrompen el carácter, el corazón, la vida, el destino de una persona. Y más allá, tú como persona representas una generación que tú puedes tomar una decisión el día de hoy de ser recto delante de Dios, y eso marcará la vida de tus hijos, de tus nietos, de tu esposa. Pero si yo tomo una mala decisión, eso no solo me perjudica a mí, también afecta a mi esposa, afecta a mis hijos. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con qué tipo de personas rodearnos en esta vida, con qué tipo de personas vamos a caminar la carrera de la vida. Por eso resaltamos una y otra vez, y es lo que Dios nos muestra en su palabra, que el verdadero amigo ama en todo tiempo y es como un hermano en tiempos de angustia. Sí, exacto. En cuanto a todo esto, lo que llegas a mencionar, Valerio, en poder reflexionar en cuanto a todo esto y realmente recordar ya los puntos de lo que hemos hablado, Valerio, en poder ser leales, no solo en los momentos alegres, en los momentos de felicidad, en donde todo va bien, sino que ser leales en estos momentos difíciles, realmente poder ser esa persona que realmente de confianza. Y yo creo que es inevitable también llegar a mencionar, Valerio, lo que ya habíamos dicho en el episodio anterior. Yo creo que procuremos también realmente ser esas personas, o más bien procuremos primero tener una amistad muy pero muy sana con Dios, Valerio. Yo creo que es algo que ya lo mencionamos, creo que es algo que muchas veces no tomamos en cuenta, Valerio. Yo creo que, como lo dijimos, a veces nos gusta hacer las cosas al revés, pero si vamos nuevamente el ejemplo que usábamos en cuanto a David, antes de que se volviese amigo de Jonatán, ya realmente David ya tenía una amistad muy pero muy cercana con Dios primeramente. Creo que esta es la invitación, Valerio, primeramente, procurar realmente que tengamos una amistad muy sana con Dios. Yo creo que una amistad no muy sana con Dios es cuando realmente nos cuesta, Valerio. Yo creo que ya sea doblar nuestras rodillas en oración, yo creo que muchas veces es algo que nos cuesta, pero que podamos también ser esas personas, tal como lo mencionabas, que podamos ser esas personas en incitar a nuestros amigos que puedan acercarse a Dios primeramente y luego cultivar esta amistad tal como tenían David y Jonatán. Realmente, como lo mencionabas al inicio de este episodio, Valerio, era una amistad digna de imitar hoy en día, y que podamos ser esas personas y que podamos seguir realmente el ejemplo de Jesús y con sus discípulos, que podamos tener esto con nosotros, el exceso de perdonar, como que ese acceso, Valerio, de que podamos ser una persona que pueda perdonar, no una persona difícil de perdonar. Yo creo que muchas veces hay ciertas personas, Valerio, yo creo que quizás lleguen a tener esta fama, no, es que si esta persona le fallas es muy difícil que te pueda perdonar, o que tengan este comentario que les puedan decir, no, es que si llegas a fallar esa persona es muy difícil que te vuelva a hablar. Yo creo que tenemos que romper esa línea, Valerio, tenemos que marcar esta diferencia y que podamos restaurar. Yo creo que si Jesús vino a restaurarnos a nosotros, ¿por qué no también nosotros seguir este gran ejemplo en poder restaurar? Yo creo que esto es lo que agrada al Padre, y tal como lo dijo Pablo en el libro de Colosenses 3:23 o 24, si no sé mal, y todo lo que hagan realmente hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Yo creo que algo que hoy muchas veces tenemos en mente, es que si lo hago lo estoy haciendo para tal persona, y no es eso. Yo creo que tenemos que tener en cuenta, si nosotros perdonamos,
realmente nuestro Padre lo está viendo. Definitivamente, Juan José, esta serie de relaciones sanas, hemos estado hablando y aprendiendo acerca de familias, de amistades que nosotros tenemos que tener y también desarrollar una familia correctamente sana. Perfecta no, pero sí sana en el temor de Dios. También rodearnos de amigos, de compañeros que nos acercan a Dios. Entonces, en esta oportunidad hemos aprendido de cómo los verdaderos amigos son aquellos que perdonan, que restauran. Verdaderos amigos son aquellas personas que están en las buenas y en las malas. Y también aquellos amigos son aquellos que nos acercan a Dios. Evitemos las personas que nos alejan del propósito de Dios. Así que, queridos amigos, nosotros los consideramos nuestros amigos porque ustedes siempre están al pendiente de este programa, ya sea en los canales locales o en nuestro canal de YouTube, donde muchos también nos visualizan. Si tú no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos que después de este episodio vayas directamente a YouTube, busques Platiquemos GTV, puedas suscribirte y puedas así también comentar, sugerir más temas de relevancia para nuestras vidas, para que juntos podamos equiparnos para la obra de Dios en esta tierra. Que el Señor les bendiga. La próxima semana estaremos hablando de compañeros sanos. Un abrazo.